Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a... Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes en el que hablamos de la política de la semana. Soy Camila Carvajal, como cada semana es un gusto abrir este espacio, El Andén, para que hagamos los debates de los hechos que son noticia en Colombia en una semana que nos puso a hablar de la violencia y la política en nuestro país, pero también de la violencia y la política en Ecuador. De nuevo, hay otra vez una crisis en América Latina mirando al vecino país. En Ecuador mataron a un candidato a la presidencia, faltando solo 11 días para las elecciones. Mataron a uno de los más opcionados para llegar al palacio, para reemplazar a Guillermo Lasso, el hombre que decretó muerte cruzada hace apenas unas semanas, y ese asesinato, el de el candidato Villavicencio, puso al continente entero a recordar la época de violencia que ya conocemos en Colombia y que se está repitiendo en esa región del mundo. Mientras en Ecuador están en ese problema y han intentado resolver la situación para poder ir a las urnas en apenas un fin de semana, en Colombia vivimos nuestra propia violencia por el episodio alrededor del plan, el atentado que tiene la guerrilla del ELN para asesinar al fiscal general Francisco Barbosa, el hombre que se ha convertido para muchos en la cara visible de la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. Claro, es que ha sido el fiscal Francisco Barbosa el que se ha opuesto a muchos de los artículos que se han incluido en políticas del presidente y de sus ministros. Al final hubo reunión de crisis con la guerrilla del ELN, el monitoreo y verificación que se está haciendo del cese al fuego tendrá la última palabra para saber qué está pasando con una guerrilla que un día dice no tener plata para mantener a sus hombres en armas, otro día pide ayuda de los organismos de cooperación internacional, pero al mismo tiempo habla de paz y quiere matar al fiscal. Apareció también información de posibles atentados contra nada más y nada menos que el excomandante del ejército, el general Zapateiro, y también una de las voces más importantes en la oposición. Les hablo de la senadora María Fernanda Cabal. Arrancamos esta semana con nuevo ministro de Minas y Energía. Fue semana corta después del lunes festivo. Oficialmente Omar Andrés Camacho es el ministro en reemplazo de Irene Vélez, que ya llegó hablando de transición energética y por eso su importancia en la llegada al gabinete. Una semana en la que todavía escuchamos muchos ecos alrededor del caso de Nicolás Petro, el hijo del presidente capturado, que finalmente quedó en libertad, pero sigue vinculado y colaborando con la fiscalía, abriendo un ventilador que muy pocos han imaginado en nuestro país. También la semana de la gran pregunta: ¿dónde está el presidente? ¿Qué le pasó al presidente Gustavo Petro en Brasil? Porque fue su viaje internacional número 23 a la cumbre precisamente de la Amazonía y eran 2 días de cumbre. No llegó al segundo día el mandatario colombiano, retrasó la llegada, el vuelo de regreso a nuestro país sin saber qué le está pasando al presidente. Ese viaje otra vez deja más preguntas que respuestas, y esta también fue la semana del paro de taxistas en Colombia, que siguen exigiendo que baje el precio de la gasolina. Y con esa exigencia, por momentos hubo caos en la movilidad de nuestro país, y ese paro de taxistas fue la razón que encontraron muchos congresistas. Al final no hubo plenaria, no se trabajó en el Congreso de Colombia el miércoles de esta semana porque no había cómo llegar. Ese fue el argumento de nuestros parlamentarios, y eso se está mezclando con el tema de esta noche, porque vamos a hablar de la agenda legislativa y por qué avanza a paso de tortuga. ¿Será responsabilidad de quién que el Congreso esté prácticamente frenado? El Congreso de la República no avanza en los debates alrededor de los proyectos más importantes para el presidente Gustavo Petro. Unos dicen por culpa del gobierno y el desorden en la agenda legislativa. Quienes están en desacuerdo le echan la culpa a la oposición. Hay quienes dicen que es de la agenda propia de los parlamentarios, y ese será el tema de debate. ¿Por qué la parálisis? ¿Por qué la lentitud en el Congreso de Colombia? Será un gusto leerlos. Si usted se quiere sumar a este debate, recuerde, puede hacerlo en todas las redes sociales usando numeral El Andén. Una primera pausa y en 30 segundos saludo a nuestros panelistas para hablar de eso, de qué pasa en el Congreso. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir
lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bueno, seguimos en el andén. Usted que nos ve, nos escucha este fin de semana en todas las plataformas, le presentaré a nuestros invitados especiales para hablar del Congreso de Colombia. Y arranco por las mujeres. Margarita Sánchez se sube al andén, ella que es abogada, asesora legislativa, que es una cara conocida. Bienvenida, Margarita, buenas noches. Buenas noches, Camila, Jonathan, Manuel, y para toda la audiencia, acá muy contenta de volver a debatir en el andén. Vamos a hablar de lo que nos gusta, de la política pura y dura que se está viviendo en el país, así que sigo a la izquierda. Manuel Garzón es abogado, es además defensor de derechos humanos, es uno de nuestros analistas políticos. Un gusto tenerlo aquí. Buenas noches. Hola Camila, buenas noches a ti, a toda la audiencia que nos escucha y nos ve. Jonathan, Margarita, muy feliz de compartir con ustedes y listos a dar este debate. Y por fin vino a estrenar estudio el que no estaba en la nueva cara que tiene el andén, Jonathan Silva, uno de nuestros analistas. Hola Jonathan, buenas noches. Hola Cami, felicidades por el estudio, a nuestros compañeros que están acá y bueno, vamos a ver cuál es la excusa del presidente frente a sus faltas en la agenda con todo el mundo. A todo el mundo le ha quedado mal y de paso la agenda legislativa. Bueno, metámonos a hablar de la agenda legislativa. Margarita, quiero empezar con usted porque el Congreso de Colombia se ha convertido sin duda en la casa de las reformas del presidente Gustavo Petro, no solo porque la naturaleza misma dice que se deben aprobar y debatir allí, sino porque el pulso político del país se está viviendo en el Congreso de Colombia. Pero sorpresivamente arrancó la nueva legislatura y no avanzan las reformas. ¿De quién es la culpa del lentejismo? Ya no es la negociación uno a uno, sino el paso tortuga que se está viviendo en el Congreso de nuestro país. Bueno, Camila, yo creo que acá hay que tener en cuenta algo importante y es que no creo que podamos hablar necesariamente de una parálisis en el Congreso ni de una parálisis en el proceso democrático. Esto tiene que ver con que sabemos que la oposición capitaliza políticamente a través de encontrar una contradicción siempre con el gobierno. ¿Qué tuvimos anteriormente? Es que imponen las reformas, esto no se concertó suficientemente. Para este nuevo periodo lo que está haciendo el gobierno es hacer ese consenso reuniendo a los sectores. Por ejemplo, en la reforma a la educación superior convocó asambleas estudiantiles, reuniones con los rectores como actor fundamental y está haciendo un proceso tal vez más pausado en términos de que no hay que entender lo legislativo simplemente desde la radicación, sino desde la formulación. Ampliar democráticamente la discusión puede permitir un mejor ambiente. Es entendible, por supuesto, que la oposición diga que si se radica inmediatamente hay imposición por parte del gobierno y si se hace concertadamente con todos los sectores, incluso con las bancadas, hay como tal una parálisis. Eso es lo primero, creo que no podemos hablar de ello, sino de una apertura democrática en la discusión que va a asegurar un mejor clima. Ahora, lo segundo es que no creo que haya tampoco que demeritar la labor que hacen los congresistas, máxime en una etapa pues que es electoral. Su electorado, independientemente de la fuerza que represente, también les piden que ellos puedan tramitar leyes que beneficien a sus sectores. Y en ese orden de ideas, en la Cámara de Representantes, desde el inicio de la legislatura, han pasado proyectos muy importantes para segundo debate de casi todos los partidos. Del Partido Liberal, en términos de cadena productiva libre de deforestación, del Partido Conservador, la promoción del sector agropecuario, de Alianza Verde, las cárceles productivas, y pues del Centro Democrático el Día Sin IVA, es decir, no está totalmente paralizado. Yo creo que es importante también atender a esas críticas de que el Congreso funciona presidencialmente, es decir, si el gobierno no radica reformas y demás, entonces no pasa nada, sino que pues también son muy importantes los proyectos de origen parlamentario y eso es lo que yo creo que está teniendo un trámite. Pero en Margarita, este si bien la prioridad hoy ha sido a esos proyectos de origen parlamentario, parecieran menores en la agenda del gobierno, que ha dicho se va a concentrar en esta legislatura en la reforma a la salud que no ha llegado a plenaria, la reforma pensional que sigue parada, no se ha radicado la reforma laboral, tampoco ha aparecido la reforma a la educación en el Congreso, falta la ley de sometimiento, falta humanización de las cárceles. Jonathan, ¿de quién es la culpa? Miren, aquí evidentemente esto es la culpa del gobierno y de sus cálculos políticos. Yo entiendo que ciertos sectores dentro del pacto histórico digan que es que se ha concertado con toda la ciudadanía. Yo tengo que decir que es falso. Por ejemplo, te vamos a nombrar la reforma laboral. Sí. Efectivamente no se ha socializado con todo el mundo sindical. Aquí se ha socializado es con los sindicatos que están a favor del gobierno y que se arrodillan al gobierno. Pero los sindicatos que se han opuesto al gobierno no los han llamado. Es más, en el penúltimo debate de la reforma laboral,
Quien llamó curiosamente a los sindicatos que no estaban con el gobierno a debatir fue la oposición del gobierno. Y esto es algo lamentable porque aquí al parecer a ciertos sectores del gobierno, la ministra de Trabajo, el señor Edwin Palma, el mismo presidente, solo le interesa arreglar con los que les están lamiendo los zapatos. Y esto es muy delicado. Y esto es antidemocrático. Hoy hay un ataque a la libertad sindical. Por ejemplo, sectores como la CGT que está dividida, pero es dividida por culpa del Ministerio del Trabajo. Entonces, cuando no se pueden concertar esas reformas, cuando aquí lo que hay es una imposición ideológica, pues evidentemente las reformas van lento y por eso se cae la reforma laboral. Ahora, la reforma de la salud. Ya hemos visto que aquí hay unas críticas que se han hecho desde lo elemental, como que, por ejemplo, se ha hecho una crítica sobre los recursos que podrían quedar en manos de los políticos. El gobierno ha dicho que no, pero los que nos hemos dado cuenta de esto cómo funciona, nos hemos dado cuenta que sí. Y lo último, miren, el presidente ha quedado mal en su agenda 82 veces, con sectores, con alcaldes, con gobernadores, con gremios. Pues dígame qué gremio, qué sector hoy le cree al presidente cuando le llega mal y no le es puntual. Evidentemente no hay legitimidad. Y pues todo el tema de presunta corrupción alrededor del gobierno, esto lo convierte en un tema político por el cual se frena la agenda legislativa. Y recordemos que fue el mismo David Racero el que dijo no debatamos más temas mientras que se baja un poquito el ambiente político. Y este ambiente político es de cara a las elecciones. ¿Usted, Manuel, coincide con Jonathan en esa visión o en ese diagnóstico que aquí es más un asunto de ideología que le han puesto a los proyectos que hacen que se retrase la agenda? No, Margarita, Camila. La primera consideración que tengo es que estamos en una situación inédita en el país, sí, más o menos en la línea de lo que propone Jonathan. Ganamos las elecciones, me refiero a quienes creemos en la propuesta política del presidente Petro y en la bancada del Pacto Histórico, pero ganar el gobierno por primera vez en la historia de Colombia no significa haber llegado al poder. El poder sigue residiendo en los gremios económicos, en los factores reales de poder que tienen una agenda que por primera vez en la historia del país es distinta y en ocasiones incluso antagónica a la propuesta del gobierno que ganó las elecciones. Yo debo reconocer que hay una agenda de cambio que triunfó en las elecciones presidenciales y que obtuvo las mayorías al Congreso de la República, que está en riesgo. Está en riesgo principalmente por la negativa al diálogo, por la negativa a la concertación de estas élites que han tenido el poder durante 200 años y se niegan a que podemos dar pasos hacia modernizar la nación. Las reformas, la agenda progresista y de reformas del gobierno simplemente busca tener unos mínimos de justicia social que nos permitan insistir en el término modernizarnos como nación. Y desafortunadamente no se ha podido llegar a unos acuerdos mínimos. El presidente y su bancada en el Congreso, de manera muy generosa, han propuesto la necesidad de converger en un gran acuerdo nacional. Y hasta ahora no ha habido la suficiente receptividad para que nos podamos poner de acuerdo en unos mínimos comunes. Puede estar la postura que digan quienes el país está perfectamente bien, como ha sido administrado toda su historia, o como nos lo ha mostrado las elecciones recientes, hay que hacer unos cambios. Debemos necesariamente concertarnos para reformar la sociedad. No se ha visto la voluntad, o por lo menos hay las dudas, de que podamos tramitar esas reformas. Y en esa medida se viene haciendo desde la oposición tratar de ralentizar esos cambios. Sin embargo, pese a que este inicio de legislatura efectivamente no ha sido el más ágil, pues no podemos dejar de recordar que en la pasada se aprobó la primera reforma tributaria progresiva de la historia que impacta fiscalmente a los más poderosos y no a los trabajadores y trabajadoras del común como siempre. Se aprobó un presupuesto general de la nación con un gasto social como nunca antes lo hubo. El Ministerio de Igualdad, se aprobó Escazú, la ley de paz total, el campesinado como sujeto de derecho, la jurisdicción agraria, la gratuidad en la educación superior. Es cierto que las reformas gruesas del gobierno están teniendo problemas para ser aprobadas,
Y no puede ser de otra manera porque lo cierto, como dije al principio, es no se tienen unas mayorías claras que permitan que las reformas sean aprobadas y se quiere o hundirlas o reducirlas a su mínima expresión, haciendo del cambio una nebulosa que realmente no se materialice en el cambio en la cotidianidad y en unos mejores estándares de la vida para la sociedad en su conjunto. Pues yo no sé si Ecopetrol haga parte de las élites. Yo creo que Ecopetrol es una empresa de los colombianos y eso lo tenemos que dejar aquí claro. Y por la reforma tributaria dejó de percibir 2.2 billones de pesos, que además se está yendo por las ramas en temas de corrupción en el país. A mí cuando tú me hablas de la agenda del cambio, yo sí les quiero preguntar cuál cambio. En esta mesa lo hemos dicho muchas veces, yo no le veo nada de cambio a Benedetti, no le veo nada de cambio a Roy, pues yo no le veo nada de cambio discutirte eso. Sí, hay varias pero yo no le veo nada de importantes. cambio, por ejemplo, que el Ministerio del Interior, que es donde más se van los recursos, siga siendo monopolizado por las mismas élites de siempre, el partido de la U. Miremos los últimos gobiernos que han tenido el Ministerio del Interior, las élites. Y hoy el gobierno repite la misma fórmula. ¿Por qué? Porque ha tenido la oportunidad de tener aplanadora en el Congreso de la República, enmermelando a todo el mundo. Enmermeló al Partido Conservador, enmermeló al Partido Liberal, enmermeló al Partido de la U. Yo no sé esto, ¿cuál es el cambio? Yo la verdad creo no que sé sí cuál es el podemos cambio. hablar de un cambio en términos de entender la democracia y darle énfasis a la democracia participativa que está consignada en la Constitución del 91, que no ha tenido los más grandes avances, pero cuando a mí una ministra de Educación me convoca como estudiante de cualquier universidad pública o privada a discutir un proyecto, yo veo el cambio, porque, lo voy a decir, fui parte del movimiento universitario del 2011 de la MANE, cuando Juan Manuel Santos saca este tema de lucro, de ánimo de lucro en la educación, que desencadenó, Ley 30, ¿sí? Que desencadenó precisamente una de las grandes movilizaciones en este país. Jamás se nos convocó ni una sola vez como movimiento estudiantil organizado a que nosotros dijéramos qué nos parecía o qué no. Eso fue disputa callejera. Pero eso no es un cambio estructural, Margarita. ¿Dónde puedes ver el cambio estructural? Claro que sí. Lo que pasa es que se está perdiendo el dinero. Tú estás haciendo un análisis político superficial. Yo estoy haciendo un análisis de fortalecimiento de la democracia. Llamar a la gente a que opine sobre lo que lo va a afectar es efectivamente democrático. Y no puedes decir tampoco que en reforma laboral no se han escuchado los sindicatos. No se han escuchado porque yo hago parte de un sindicato del cual nunca nos convocaron. Pero por supuesto que sí. Nunca nos convocaron. Están convocados. Hay mesas ampliadas. Pueden ir a los foros que se han hecho regionales también de jóvenes, de mujeres, etcétera. Si no quieren llegar, está bien. Pero lo que yo te voy a decir también es que creo que la oposición lo que quiere es que se radiquen ya las reformas ya mismo para poder decir están imponiendo y también para hacer una cosa que sí que es lesiva para la democracia y es ralentizar ahí sí el trámite. Es radíquenlas ya, pero es que las queremos ver ya para hacer táctica de ausentismo. Eso es lo que quieren hacer y me parece que es muy flojo y es un poco deshonesto con el electorado porque lo que tendrían que hacer es, listo, el gobierno no está radicando, nosotros vamos a hacer propuesta porque la tenemos. Pero acá lo que parece es que están esperando al gobierno les marque la pauta para que puedan capitalizar políticamente a partir de dejar de hacer, porque fue lo que pasó. Cuando hablamos realmente de una parálisis legislativa es no asistir a las convocatorias de las plenarias, de las comisiones, sea acertado, sea no acertado, simplemente lo que hicieron fue ausentarse del debate. Y esto es una falta de respeto con los colombianos que decían, ¿por qué se radica la reforma laboral y 3 doritos después ya se hundió? ¿Por qué no darle los argumentos a la persona de a pie para que pueda definir si le parece la propuesta del gobierno, si no, si le afecta? Pero simplemente lo que vemos acá es que dejan de trabajar y listo. Entonces, ¿qué quieren? Radiquen reformas rápido, ¿para qué? Para que nosotros no las tramitemos. ¿Y cómo hacemos eso? Capitalizamos políticamente de cara a las elecciones. Te quiero dar 3 argumentos me parece que es brevemente. una oposición bien floja y una oposición pues que deja mucho que desear. Quiero darte 3 argumentos para darle el paso a nuestro compañero. 1, fue el mismo ministro Edwin Palma que llamó a los sindicatos como el nuestro, que éramos de extrema derecha, a través de su Twitter. Y que ojo con nosotros por oponernos al gobierno. 2, fue la ministra de Trabajo la que dijo que es que esta reforma laboral no generaba empleo, no buscaba generar empleo. Eso es histórico que una ministra haya dicho eso. Y evidentemente, pues esto trajo una desconfianza en el sector. Y 3, discúlpame, el cambio es estructural cuando hablamos de mermelada, cuando hablamos de clientelismo, cuando hablamos de corrupción. Con la vara que uno mide, lo van a medir. Y el gobierno, que hoy es el presunto gobierno del cambio, criticó toda la vida estas prácticas. El cambio es estructural cuando baja el desempleo, por ejemplo. Y otro tema.
¿No te El parece? cambio es estructural. Cuando baja el desempleo, Cuando baja la inflación, no se dejan de se robar la dobla. plata, cuando se cambian las formas de hacer política, cuando Se se está sacan a cambiando. los grandes gamonales, cuando no se apoya al Se presidente sacaron. de la Cámara que es íntimo del ñoño Elías y es del gobierno del cambio. Eso no es ningún cambio, eso es promover la corrupción. Pero sobre la agenda, quiero volver, Manuel, con usted a propósito de los tiempos. ¿Hay aquí inexperiencia del gobierno? ¿Será que la inexperiencia o las decisiones de sus ministros le está jugando una mala pasada al presidente Gustavo Petro? Se lo digo porque ha ido el ministro del Interior, que es el hombre de la política, usted lo sabe muy bien, como coleccionando derrotas. Unas presidencias en unas comisiones, unos debates que no se dan, y uno creyera que es momento que alguien le ponga orden a la casa. ¿Le cobra la inexperiencia al gobierno? No, primero referirme brevemente a la discusión que se estaba suscitando antes. Sí. Jonathan, en este mismo programa, de hecho recuerdo, participé en un debate en el que el argumento era exactamente al contrario, que el gobierno, que había una crisis ministerial en el gabinete, Recién que el las gobierno se renuncias y los estaba cambios, ¿sí? radicalizando y que eso estaba muy bien porque estaban dejando de tener lugar partidos que en principio se habían declarado de gobierno, partidos tradicionales, hay que reconocerlo. Liberal, en eso, conservador y liberal, conservador, que era efectivamente una coalición variopinta. Porque el gobierno lo que estaba planteando era a todas las fuerzas de todo el espectro ideológico, pongámonos de acuerdo en lo fundamental. Consensuemos un mínimo básico para que tramitemos en democracia y de forma pacífica las grandísimas contradicciones que nos han llevado a la violencia en Colombia históricamente. Esa invitación ha sido sistemáticamente rechazada. Y progresivamente, en ese momento entonces, el grito de alerta fue, son unos hiperradicales. Después, en una crítica completamente inversa a esa, el gobierno es un continuismo de lo mismo que ha existido siempre. Respecto a la agenda legislativa, debemos reconocer, sí, que han pasado cosas inéditas que no habían sucedido nunca en el Congreso de la República, como por ejemplo que se respetaran los acuerdos de las mesas directivas. Sucedió en la plenaria del Senado Sí. y sucedió en la Comisión Primera de Senado. Claro, en Uno- el Senado, donde perdió Angélica Lozano, que era la ficha del gobierno, además que la estaba apoyando el propio ministro. No, más que la ficha del gobierno, el acuerdo era, le corresponde a la coalición Verde Esperanza Sí. y dentro de la coalición Verde Esperanza, en principio, el acuerdo era que iba Angélica Lozano. No sé hasta qué, no pretendo inmiscuirme en discusiones internas de partidos, pero se respetó ese acuerdo y en Comisión Primera de Senado, que pues es fundamental por toda la agenda legislativa de paz, fue todavía algo más inédito, le correspondía a la presidencia del Pacto Histórico y quedó finalmente en cabeza del Partido Conservador. ¿Qué quiere decir esto? Y que en últimas no necesariamente es algo nocivo para la democracia. Pero el Partido Conservador es Y gobierno, ¿no? No, Partido Conservador ya no hace parte de la coalición de gobierno, lo dejó de ser hace bastante. Sí. Y ¿Hace cuánto? Desde la... como desde octubre del año pasado. Ministerial, sí. Y, Está en independencia. y sigo insistiendo, esto lo que demuestra es que efectivamente el gobierno no tiene mayorías. Es culpa del gobierno no tener mayorías. Ahí poner la responsabilidad en cabeza del gobierno o inclusive de la oposición no me parece que es el enfoque que debamos darlo, sino vuelvo al inicio. Sucede que las agendas de los factores reales de poder no coinciden por primera vez en la historia del país con quienes ganaron la representación popular. Eso no había sucedido nunca y han logrado entonces ralentizar esa agenda democrática que fue elegida en las urnas, personas e intereses que nadie elige, pero que tienen pues multimillonarios ingresos y que han dirigido, ya sea por medio de sus intermediarios o directamente, los destinos de nuestro país. Uno espera entonces, en un acto de grandeza y de conciencia de estas élites, que logremos concertar sobre lo mínimo, que nos pongamos de acuerdo en que necesariamente hay que reformar la educación, hay que reformar el trabajo, hay que reformar la salud, hay que reformar la ley de víctimas, en fin, tenemos que tener un cambio. Claro, ese pero cambio Manuel, mire, debe eso ser que usted acordado. está diciendo encaja perfectamente con una cosa que me quedó sonando de lo que exponía Margarita hace un momento, y es que hay que hacer unas reformas, y el pueblo votó por eso, independientemente de cómo haya sido la elección y de quienes estén de acuerdo que es el mandato popular o no, es la decisión que se tomó en las urnas y es unas reformas. Si se votó por ese proyecto político de reformas, si lo propone el gobierno, ¿por qué el gobierno no lo hace y no las radica y no las tiene a tiempo y no las logra unir y unificar con todos los implicados? Porque Margarita decía, momento también para que la oposición, si ve que el gobierno no nos llega con las reformas,
pues las haga y haga sus propias propuestas. ¿Acaso no fue el gobierno el que se hizo elegir con eso? ¿Por qué pasarle la responsabilidad a la oposición, por ejemplo, Margarita, de que ahora sea la que radique proyectos? Es que vuelvo al punto inicial. Primero, no es pasarle la responsabilidad a la oposición, porque un congresista, en principio, es su primera tarea. Pero no se eligió diciendo yo voy a proponer cambiar la educación, Pero cosa sí, que por lo sí hizo menos el presidente Gustavo Petro. representar pues a su electorado, uno esperaría ello. Pero lo que estoy diciendo, y dije en mi intervención inicial, es que el proyecto legislativo, o más bien el proceso legislativo, cuando se entiende de manera amplia, tiene que ver también con todas estas reuniones que se están haciendo. No es que las reformas estén engavetadas en un cajón, sino por el contrario. Por ejemplo, nuevamente en la reforma a la educación superior, que se ponga a disposición del estudiantado, pero no solamente del estudiantado, sino también de rectores, que pues son un actor fundamental en esta reforma, va a asegurar un clima mucho más idóneo para el trámite. Es decir, cuando nosotros salimos un poquito del hecho político, de la noticia, de la oposición, siempre en contradicción, porque así capitaliza, uno puede decir, es un proceso democrático mucho más sólido. Es decir, cuando nosotros convocamos a quien afecta a que decida, estamos evitando también esa conflictividad que se puede desencadenar por no tener una representatividad real. En ese orden de ideas yo digo, claro, el gobierno dice reforma a la educación superior. Se hace una reunión de bancada de la educación la semana pasada y son los congresistas los que dicen, los de todos los partidos, porque además es multipartidista, dicen, denos un mes más, todos los partidos para poderla analizar mucho mejor y poder incorporar algunas cosas que van a hacer que su trámite sea mucho más efectivo. Entonces yo digo, no hay que tener, digamos, temor a que por ahora se estén haciendo estas reuniones, concertando cosas, acordando. Incluso, tengamos en cuenta que la ministra del Trabajo dijo que se iba a radicar la otra semana. Sí. Lo mismo también para la reforma pensional. Y en Pero la términos- misma ministra dijo el 20 de julio y se nos han corrido las semanas. Claro, porque están en ese Están proceso haciendo de cálculos. concertación y demás. Están Y en haciendo reforma a la cálculos. salud también, pues lo que dice el ministro es que está hablando con los presidentes para poder asegurarlo en el orden del día y demás. Entonces yo creo que eso es muy importante. Por último, la reglamentación de la jurisdicción agraria, un proyecto que fue, yo creo que de los mejores que tuvimos en la legislatura anterior, en este momento está en discusión de las cortes, entre ministerios, etcétera. Entonces hay que darle, yo creo, toda la buena energía a este proceso democrático y amplio que se está dando para que cuando se tramiten las reformas pues tengan un mejor ambiente. Ahora, el llamado sí es a que cuando se radiquen no estemos presionando por la agilidad del gobierno para ausentarnos, porque si hay tanto afán en que se radiquen y demás, pues entonces por lo menos que se discutan. Yo creo que uno no le puede pedir a la oposición que no haga estrategias dentro del Congreso para tumbar una reforma con la cual está en desacuerdo. ¿Por qué? Porque como ustedes lo dijeron, esto es democracia y no todos creemos que esas reformas sirvan. De por sí hay unos que creemos que esas reformas son dañinas. Y cuando el gobierno viene con sus aplanadoras, vienen mecanismos que la ley quinta, que la Constitución le ha permitido a la oposición ¿Cuál o aplanadora? al gobierno. Recusar congresistas, Yo no creo que haya una romper aplanadora. quórum. Y yo les quiero recordar algo, y es que estas estrategias fueron las que usó el pacto, los que se llamaban decentes en la legislatura pasada. Ellos también hacían lo mismo, rompían quórums, se ausentaban de las discusiones, recusaban magistrados. Entonces, ahora que están en el poder, les incomodan. Pero sobre el tema de las élites y sobre el tema de que supuestamente este gobierno o gobierno del cambio no hace coalición con las élites. Les voy a decir que el primero que denunció a Gustavo Petro sobre que era un corrupto o un presunto corrupto o un presunto hombre del clientelismo fue un hombre de izquierdas, no fue un hombre de derechas, fue el señor Carlos Gaviria, tal vez el hombre más respetado entre la izquierda, que dijo, ojo con Gustavo Petro, porque es que este man cuando esté en el poder va a gobernar con Cambio Radical, va a gobernar con la U, va a gobernar con el Partido Conservador, con el Partido Liberal, o si no, miremos las coaliciones que tiene el Pacto Histórico en regiones con estos partidos que acabo de nombrar y que aquí en Bogotá se comen el cuento de que son supremamente alternativos. Uno mira por allá en Cundinamarca coaliciones con el centro, hasta con el Centro Democrático, es que son chistosos, y esto es muy interesante cómo se maneja y cómo se manipula la opinión, y ese realmente es el poder. El poder es manipular a la opinión, el poder es manipular al votante.
Ese es realmente el poder. Las élites, pues obviamente van a seguir al lado de cualquier gobierno y no vimos ningún cambio. El cambio es cuando de verdad yo le quite el poder del clientelismo a los partidos tradicionales. Ahí sí vamos a hablar de cambio. Lo que hoy vemos es, para finalizar, es que antes recibían la mermelada con la mano derecha y hoy la reciben con la izquierda. Ese es el cambio de mano. Señor, lo veo levantando la mano, Manuel. 3 ideas sobre lo que estamos discutiendo. La primera, insisto, se ganaron unas elecciones, Sí. pero en la línea de lo que plantea Margarita también, de un cambio en el enfoque de cómo conseguimos la democracia, debemos reconocer que también ha habido un gran ausente, que es el electorado. Las reformas no van a venir por la sola voluntad de los partidos tradicionales de decidir cambiar su pensamiento político y los intereses que han defendido históricamente, por brindar justicia social y por brindar derechos. Eso no va a ser un cambio de la noche a la mañana. Ese cambio al que les hemos estado invitando debe estar acompañado de una decidida participación popular. Si estas élites, si los gremios, que la si los participación empresarios, popular no por los favor, está Jonathan, acompañando a las calles, si me ¿no? dejas terminar. O sea, en las calles no están recibiendo Exactamente, el apoyo el pueblo, popular. Porque el pueblo ya en este despertó. momento Qué bueno que haya despertado el falso debe cambio. Jonathan, empezar denme a un momento, jugar ya voy con usted. el papel fundamental que debe jugar. Y es, venimos de un estallido social Sí. que incluso hasta violentamente se hizo sentir en las calles, que tuvo un apaciguamiento precisamente con ocasión de las elecciones. Y en este momento, uno se está dando, si se quiere, una suerte de margen de espera de esperemos a ver el gobierno qué puede hacer, qué no puede hacer, nos quedamos en la casa. Pero decididamente estas reformas populares necesitan de ese respaldo y de ese acompañamiento en las calles que precisamente no se han podido tener en el Congreso. Se Pero, habla Manuel, ahorita de ayúdeme la a aplanadora. traducirlo, ya que usted está en esa línea de la importancia de que el electorado también participe en la agenda legislativa, que no solo debe quedar en manos de los congresistas o del gobierno. ¿Cómo puede hacer ese electorado del que usted está hablando? ¿Qué papel puede jugar para determinar si una reforma logra o no radicarse? O si unos congresistas van o no a sesionar. No, dos asuntos. Termino con esto que estaba hablando. Si hubiera una aplanadora de los proyectos de ley, la aplanadora y las mayorías en el Congreso por parte de la bancada de gobierno no existe. Y eso es algo que se debe reconocer. Y no existe por lo que he tratado de explicar. La participación ciudadana se ha dado amplísimamente, lo ha dicho varias veces Margarita con el proyecto de reforma a la ley de educación. Hemos participado en varios foros de cara a la construcción de la ley de víctimas. El gremio de la salud se vio hiperrepresentado, inclusive, yo hasta creo, en eso inclusive siendo algo regresivo, que muchas de estas reformas han sido excesivamente socializadas. Cuando antes en la historia del país se le exigía a los gobiernos y a los congresos de turno que se desplegara toda esa clase, que insisto, me parece que es excesivo, que inclusive llegamos a caer en una ralentización de los procesos por ser demasiado incluyentes. Y ha habido una participación popular absolutamente decidida, no solamente en esto, sino inclusive desde el Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta de todo gobierno. Jamás había habido un proceso participativo tan amplio. Pero no me respondió, déjeme, yo le insisto. ¿Qué papel y qué tiene que hacer el electorado? Esa persona que nos está viendo, que votó por Gustavo Petro y hoy se pregunta cómo ayudo en la agenda legislativa. Porque es que usted dice, aquí no solo pueden ser los congresistas, el electorado tiene que tener un papel protagónico. ¿Cómo? ¿Cuál? Sí, de acuerdo. El Congreso es un dispensador de la sociedad, representa en cierta medida lo que somos como sociedad. Sí. Este Congreso muchísimo más. Antes el Congreso estaba casi exclusivamente compuesto por hombres blancos, ricos, de unos 60 años en adelante. Ahora vemos mujeres, Por lo jóvenes, menos más indígenas, negros, una diversidad mucho más amplia gracias a las fuerzas del cambio y del pacto histórico. Pero el electorado debe hacerle entender al Congreso de la República que tiene una responsabilidad institucional. Y como sociedad civil debemos saber también que nuestra responsabilidad con la democracia no se agota en el momento de ir y depositar un voto en las urnas. Se pueden hacer manifestaciones de rechazo a políticas de gobierno o de apoyo y de respaldo a lo que se viene, a lo que se ganó en las calles, se ratificó después en las urnas. O sea, lo traduzco bien si digo, calle.
como ha dicho el presidente Gustavo Petro, que las reformas tengan ese componente para intentar Sí, de acuerdo, aprobarlas? entre otras, y que los congresistas de la República se sientan interpelados realmente por una ciudadanía activa, De que los acuerdo. intereses se puedan poner sobre la mesa y que la ciudadanía presione Pero al ahí sí es Congreso a bueno, hacer ahí Yo sí es creo bueno. que para las reformas. complementar un segundito a Manuel está, todas esas mecanismos de participación ciudadana y popular existentes en la Constitución, por un lado, que pues digámoslo también no han tenido el éxito que el constituyente previó en el 91, pero por lo menos uno puede estar muy atento a esos escenarios de participación, a las asambleas estudiantiles. En este momento hay un aplicativo también para que cualquier persona pueda hacer aportes por internet, ni siquiera tiene que salir absolutamente nada. Puede encontrar todos estos foros. En Cali hubo uno hace muy poco de jóvenes trabajadores para ir a entregar también sus propuestas. Puede hacer movilización. Yo creo que incluso sería muy bueno para la democracia incentivar mucho más esa cultura de organización, de poder hacer veeduría a un gobierno, exigir también al Congreso y poder poner realmente la política al centro de los asuntos ciudadanos, porque una cosa es simplemente ver que pasa el proceso por frente nuestro, pero otra cosa también es poder incidir. Esto lo hace mayoritariamente la gente que está organizada, pero si no se está, también se puede atender a las convocatorias que se hacen por los aquí hay que ministerios y decir por el algo- gobierno. Aquí hay que decir algo, y es que la gente no es boba. Ya las encuestas de favorabilidad hacia el presidente Gustavo Petro de desfavorabilidad están en el 61%. Encuesta que salió esta semana. a Salió esta propósito del semana embargo. y ahí es donde vamos a hablar de realmente el votante, el ciudadano de a pie. Otro argumento, el ciudadano de a pie no sabe por quién votó en esas listas del pacto histórico. No sabe ni quiénes son sus representantes. ¿Por qué? Porque tienen unas listas cerradas que la gente no sabe por quién está votando. El caso de una copartidaria de ustedes en Medellín que no dejó de ir a sesionar un mes o más de un mes y todo el mundo callado, el pacto histórico callado, no se le exigieron realmente los certificados de ausencia, sino que esto se ha mantenido ahí. Ahora, si uno dice algo contra esta persona es machista, pero te puedo apostar que no es el único caso. Póngamele nombre, porque eso así nos queda Susana al aire libre. Boreal, Susana eso es un Boreal, tema sí, señor. que realmente ha sido muy complicado dentro del pacto histórico. Ese no es el debate, pero cuando las reformas del supuesto cambio quedan sobre congresistas incompetentes, si alguien de izquierdas pudiera hacer esa crítica, es más, curiosamente alguien de izquierdas esta semana les hizo una crítica hacia cómo se conformaron las listas en el Congreso del Pacto Histórico, y ese señor fue Carlos Carrillo. Cómo se utilizó realmente el poder, ya que hablamos de poder, cómo se utilizaron los apellidos, cómo se utilizó el dinero para dar ciertas curules en el Congreso, para obviamente sacar provecho, y es gente que no ha hecho nada, absolutamente nada. Y aquí yo no Jonathan, pero venga. quiero generalizar porque sé que hay congresistas que trabajan, pero hay muchas personas que no lo están haciendo, y Camila, eso la gente de la calle no lo sabe. Yo creo que Entonces, la gente de si hay la un calle no golpe, tendría hay que un perdonar golpe, es el ausentismo, hay un por golpe, ejemplo. hay un La golpe. táctica de ausentismo Claro, como forma y aquí- de torpedear y el aquí proceso. pasa algo, O sea, y si es- tú empiezas a calificar a la gente porque... Claro, ¿será es que si no va, No, yo lo que creo eso es es lo que votó la gente en darle- Medellín. Ahora, darle la Margarita, envergadura que tiene el proceso democrático. Te pongo un tema. Eso fue por lo que la gente votó en Antioquia, no supo por quién votó y esa persona no los está representando. Y ahora vienen a quejarse que todo es culpa de la oposición. Y miren algo, no todo es culpa de la oposición. El clientelismo, el nepotismo, hablándolo en términos puros, también ha salido de las entrañas del pacto histórico, de las entrañas de Francia Márquez. O es que ustedes Jonathan. o es que la ministra se fue porque nadie estaba de acuerdo con su modelo de transición energética. No, salió por la presión ciudadana de que le estaba entregando contratos a su pareja. Eso es una realidad. Eso se llama nepotismo, eso se llama clientelismo, eso se llama burocracia y presunta corrupción. Esa es la verdad. Entonces, el votante a pie ya se dio cuenta, y por eso hoy se está retirando y está diciendo, pues prefiero votar en blanco, no votar, o votar por otros, y las reformas del supuesto Yo quiero, cambio Jonathan, que se van a volvamos, caer. que volvamos a la agenda legislativa. Y quisiera que los tres me ayuden a responder una pregunta. Lo que está pasando hoy en el Congreso, con un proceso quizá lento para algunos, con un proceso de mucha más socialización para otros, dependiendo de qué cara de la moneda se mire, tendría unas explicaciones diversas. Lo que pasa en el Congreso es culpa de haber reventado y desarmado la coalición, o son partidos políticos exigiendo mermelada, que es lo que dice el gobierno desapareció. ¿Usted qué cree, Manuel? ¿Nos falta mermelada o nos falta volver a armar la coalición? Que no necesariamente es lo mismo. Lo que pasa es que el presidente la rompió por Twitter un día y así se acabó la mayoría que lo estaba apoyando en un principio.
¿qué puede ser la causa en el corazón de este problema? ¿No tener coalición o no tener mermelada con esos partidos? Pues la coalición estaba rota básicamente porque una coalición implica que si uno hace parte de un gobierno, me parece que no está mal que si uno hace parte de un gobierno, gobierne, es decir, tenga la posibilidad de dirigir los distintos organismos ejecutados pues, para llevar la política pública, pero eso no es simplemente tener burocracia en el peor de los términos, sino acompañar de manera decidida la agenda de gobierno. Al principio estábamos en una contradicción de que partidos tradicionales creímos que precisamente acogiendo ese llamado del Acuerdo Nacional se habían sumado desinteresadamente a contribuir, pero realmente no era de esa manera. Entonces, el presidente Petro no es el que rompió la coalición. Me parece que eso es ahí tenemos una discusión, pero la coalición no estaba funcionando porque los partidos supuestamente de gobierno votaban en contra de lo que estaba allí. Llegamos a un momento histórico en el cual, más allá de las agendas partidistas, la gente precisamente que no es boba se dará cuenta de qué lado se posiciona cada quien. ¿Quién defenderá los derechos de los trabajadores y trabajadoras? ¿Quién defenderá los derechos de los estudiantes? ¿Quién defenderá los derechos de los pacientes y en general de los trabajadoras de la salud, y etcétera? ¿Y quién se opondrá a estos? Eso no necesariamente recae en todos o estructuralmente al interior de los partidos. Yo confío que dentro de los partidos tradicionales, con quienes tenemos profundas diferencias en muchísimos temas, pueda haber gente que comparta, insisto, algo mínimo de que tenemos que hacer unas reformas, tenemos que dar pasos hacia adelante. El país es inviable como ha venido siéndolo. La demostración de que Gustavo Petro sea hoy el presidente de la República constata precisamente el llamado que se hace a que esos cambios urgen. Y estoy convencido que más allá de debates ideológicos, podemos coincidir en la fundamental y que se puede recomponer esa coalición de gobierno con integrantes de distintas fuerzas políticas en las que podamos coincidir. De acuerdo. Yo creo que incluso el escenario electoral, como uno en el cual sobre todo los candidatos y estas personas que ejercen la política están en el ojo pues de el ciudadano y el votante, es un buen momento para repensar la forma en la cual vamos a contribuir colectivamente al país. Es decir, lo que decía Manuel un poco, y es poder llegar a unos acuerdos fundamentales de que se requieren las reformas. O sea, no hay un sindicato de derecha o izquierda que no diga se necesita una reforma laboral. Tenemos un código viejísimo, tenemos una legislación que ya no está adecuada para lo que está pasando en nuestra realidad, y en ese orden de ideas intentar que el proceso legislativo sea el que nos vaya llevando a esa modernización también incluso de la normativa, de lo jurídico. Yo creo que es ese llamado porque el electorado va a estar pendiente y va a hacer ese control en términos de quién está aportando para que en la cotidianidad de las personas se sienta efectivamente este cambio. Por ejemplo, en términos de jurisdicción agraria, que yo creo que la cito demasiado, pero es un proyecto que se vota de principio a fin casi que con consensos, con mucha discusión por parte de las Cortes, con cosas que no pasan como quisiéramos o como se presentó inicialmente, hace que los partidos depongan un poco todo ese tema del rifirrafe de quién es más y quién es menos para decir en el campo se necesita justicia, y para que podamos hablar de paz necesitamos que el problema no se resuelva a machete, sino que haya un juez que llegue al territorio, pero no un juez que esté a 8 horas de la vereda, sino que sea itinerante, que hayan procesos especializados, etcétera. Entonces, estas son formas en las cuales, más allá de mermelada, o sea, mientras se discutía este acto legislativo pasaba de todo, pero cuando se llega con conciencia de la necesidad de cambios que no son necesariamente lo que quiere el gobierno, o sea, no pasó el proyecto tal cual se presentó, pero tenemos una jurisdicción y una oportunidad. Yo creo que eso es lo que hay que poner en la mesa en este momento, que el electorado pueda también intentar comprender qué está pasando, y adicionalmente que sobre todo yo creo que el llamado es a no utilizar esa táctica de ausentismo, sino de discusión. La oposición ha demostrado que si se une, incluso logra tener mayorías y ser aplanadora, porque han trabajado juntos los partidos tradicionales años de años. Ideológicamente es muy difícil diferenciar a uno del otro, por eso les queda muy fácil agruparse, pero entonces den la oportunidad a la ciudadanía, a los colombianos y las colombianas de conocer cuáles son los puntos de vista. Pero
Si se radica una reforma laboral y simplemente ni siquiera se discute, yo creo que estamos haciendo un flaco favor pues a la democracia, y que este momento electoral debería darse para que los políticos, el Congreso y demás puedan realmente generar unos proyectos y unos procesos que logren pues demostrar el cambio efectivamente que se requiere. Miren, yo creo que lo que el electorado sí necesita entender es que este gobierno, uno, no trajo ningún cambio, es lo mismo. Sobre reformas que se han hablado, son reformas que puede proponer cualquier otro movimiento político. Hay movimientos dentro de la misma izquierda que proponen reformas muy similares, pero dicen este gobierno de cambio no tiene absolutamente nada. Y yo creo que tenemos que saber diferenciar las reformas que se están debatiendo en el Congreso y los supuestos intereses de cambio que tiene el gobierno específicamente de Gustavo Petro Urrego. Y evidentemente, el estado de opinión es muy importante en el debate político. Y hubo un gobierno, o hubo una serie de personas, dentro de ellas el presidente Gustavo Petro, que toda su carrera política criticó prácticas, criticó formas de hacer la política, y ahorita que es gobierno se ve que no las hace, pues dentro del mismo Congreso, los mismos políticos, los mismos zampones se lo van a cobrar y le van a detener los proyectos hasta más no poder, porque es que esto es decir, un la oposición debate, son los mismos zampones de siempre y son los que van a retener los te proyectos. Estoy entendiendo eso, no yo sé. te puedo decir algo, hay gente Pues dentro porque de la ahí sí confluiríamos, yo o te voy a sea, decir llegamos algo. a un acuerdo acá si tú estás planteando que los mismos zampones de yo te voy a siempre decir son algo, los que van a frenar. Y yo te voy a decir la algo, reforma. yo no tengo Estoy de problema, acuerdo contigo. yo no tengo problema con decir que los mismos zampones de siempre están también dentro de la oposición y que muchos de esos que han robado y desangrado el país, otro sector también está cogobernando con este gobierno de Gustavo Petro. Entonces ahí tenemos realmente un debate de fondo y el por qué una agenda legislativa no va a avanzar. Camila decía algo muy importante y es, la pregunta que te decía a ti es, oiga, o sea, esta gente sin mermelada no funciona así, sin mermelada no funciona. Esto es una realidad, aquí no tenemos que llamarnos a mentiras. El Partido Liberal no funciona sin mermelada, los conservadores no funcionan sin mermelada. Y un paréntesis, aquí para ser conservador en este país solamente se necesita un cargo burocrático porque ideología cero. Y por eso es que ellos son muy fáciles de convencer y ni hablar de cambio radical, que esos son los campeones. Entonces aquí lo que tiene que haber realmente de aquí a que finalice el año, y estoy de acuerdo, un debate profundo, pero no un debate sectarizando sectores, porque el gobierno sí está satanizando a sectores dentro del mundo sindical, gremios empresariales, gremios de emprendedores, que no son los grandes empresarios de este país. Simplemente por decir, no estoy de acuerdo con este gobierno, sí están siendo rechazados y lo hemos vivido, y eso realmente es un gran peligro, Jonathan, para la democracia. Esa como la radiografía de lo que está pasando, pero para ir cerrando, porque se nos va acabando el tiempo, Manuel, ¿cuál es la solución? El Congreso, sin lugar a duda, representa a los colombianos. Ese es el objetivo y la naturaleza misma del Congreso. Es por donde tienen que pasar los proyectos, no importa si son de gobierno, de oposición, de un parlamentario, como decía Margarita, tienen que darse las discusiones allí en el Congreso y hoy eso no está pasando. Decía apenas esta semana el nuevo presidente del Congreso, el doctor Name, que ya se iba a sesionar pues martes y miércoles para darle tiempo al resto de actividades de los parlamentarios, porque además estamos en año llegando a las elecciones regionales. Con ese escenario, ¿cuál es la solución para poder agilizar la agenda cada vez más nutrida o del gobierno o de la oposición o de los independientes? Es un problema complejo. Soluciones mágicas no creo que haya. Ni mágicas ni automáticas, pero Ni de alguna manera el automáticas. país necesita avanzar en discusiones. ¿Cómo? De acuerdo. Lo hemos dicho varias veces acá y es que hay un actor que no ha estado presente. Sin lugar a dudas, los gremios han presionado mucho al gobierno, lo mismo los medios de comunicación, distintos factores de poder, en fin, pero el electorado que eligió una apuesta de cambio todavía ha estado relativamente pasivo de ejercer una presión ciudadana y de veeduría al Congreso de la República para que haga su trabajo. O sea, una opción, su teoría de la calle que nos mencionaba al principio. Efectivamente. Sí. Necesariamente se debe hacer inmensos esfuerzos por recomponer una coalición fundamentalmente basada en la invitación generosísima que ha hecho el presidente al gran acuerdo nacional. Una coalición básica que diga es necesario brindar herramientas mínimas de justicia social a la
ciudadanía en general, para que logremos superar los ciclos de violencia, de desigualdad, de falta de democracia y de inequidad, etcétera, etcétera, para poder avanzar y lograr la modernización del país. Y tercero, y es un escenario quizá el más difícil para el gobierno, pero que inclusive debemos valorarlo, y es, pues el gobierno debe gobernar, evidentemente, y debe ejecutar. Y el Plan Nacional de Desarrollo y el presupuesto dieron unas herramientas gigantescas que debemos aplicar. Si no logramos aprobar la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, en el peor de los escenarios, pues aún vía presupuesto y vía Plan Nacional de Desarrollo, no de manera tan estructural como se pensó en algún momento, se pueden ir reformando en la cotidianidad de las personas, de la gente de la vereda. Por ejemplo, esta herramienta del Plan Nacional de Desarrollo que permite a las juntas de acción comunal tener contratos de mínima cuantía para poder ejecutar contratos en sus territorios, reparar la vía. En fin, resolver los problemas diarios ya supondrían un avance inédito en mejorar las condiciones de vida de la gente. Y esa es una posible solución. La solución suya, Margarita, muy rápido para finalizar. Yo estoy de acuerdo también con lo que plantea Manuel, también hacer un llamado a la calma. Las reformas van a llegar la otra semana, un llamado a la oposición también para que se discutan y la táctica de ausentismo sea última ratio. Claro, la tienen, está bien, pero que sea lo último que decidan hacer para que de cara al país haya una transparencia en ello. Otra cosa que me parece muy importante es a través de la política pública y de lo que es para representar un cambio realmente en la gente. Porque tú decías, Jonathan, es que la ministra dijo que la reforma laboral no buscaba generar empleo, pero en este gobierno tenemos la cifra de menor desempleo en 5 años. Es decir, independientemente de la reforma, la política pública de la ministra está funcionando y está bajando. Pero cuando la cifra es negativa le echan la culpa a Duque, cuando entonces, es positiva es Petro. Yo creo que es importante tener en cuenta que, listo, la reforma se está concertando y demás, pero el desempleo sigue bajando y eso se va a sentir en la cotidianidad. Entonces hay que echar mano de todas las herramientas. La calle y la manifestación pública y pacífica es un derecho fundamental. Acá no estamos llamando absolutamente a ninguna novedad. La gente tiene ese derecho y si puede usarlo, lo tiene que hacer. En ese orden de ideas es un llamado a la confianza un poco en este proceso que se está realizando. Otra cosa es, efectivamente, creo que la táctica no es de mermelada. O sea, acá no puede ser de mermelada para que esto pase, porque realmente creo que no tendría nada que ver con el proceso del cambio, pero sea que la gente haga veeduría, que estén pendientes y demás, y un llamado a la oposición a que sean serios, discutan las reformas y que le cumplan también a su electorado en ese sentido. Y lo sabremos, usted tiene razón, la próxima semana que lleguen los proyectos. Muy rápido, Jonathan, ¿cuál es la solución para que en el Congreso se discuta realmente? Vamos a ser honestos con la audiencia y con los que ven esto. Solución, ¿no? El país está polarizado políticamente. Estamos al borde de elecciones, aquí no va a haber solución, aquí va a haber las mismas estrategias que viene aplicando la oposición, que ya las hemos visto. El gobierno va a seguir convocando a la gente a la calle, que no les va a salir porque tiene escándalos obviamente a cuestas, y pues esto no se soluciona simplemente con decir debatan. No, estamos en un momento político. De aquí a octubre la gente no se va a sentar a dialogar porque está en elecciones. Entonces, el que está escuchando esto tenga claro que las reformas o los debates fundamentales del país no se van a dar en ese marco del respeto, del debate sano que debería ser, es el deber ser, sino se va a dar en el marco de un debate político de opinión. Entonces no vamos a tener solución. El Congreso esa es la verdad. El organismo político, ¿no? No de otra forma podría darse la discusión. Y sabemos que en el Congreso parece, y sabemos que en el Congreso ni se escuchan, eso es otra entonces, cosa. Entonces, ¿cuál es la Congreso forma? No se va a pasar. ¿Cuál es la forma en la que se discute en el Congreso si no es político? Ustedes mismos hicieron llamado la radiografía. La oposición, la seriedad, pues, la oposición va a seguir, la oposición va a seguir haciendo su tarea de interrumpir los proyectos. El gobierno le van a salir más escándalos. Estamos a puertas de elecciones. Mejor dicho, el acabose. Y esto es un debate de opinión. Es que esa es la verdad. La gente tiene que saber en qué país vive. O sea, yo no creo que no hay soluciones ahorita. Se puedan demorar, y eso lo sabremos con el tiempo. Yo sé que este debate al en final 3 meses volvemos a lo sabremos con lo que pase en esta legislatura en el Congreso. A Margarita, a Manuel, a Jonathan, señores, gracias. Ha sido un gusto sentarnos a debatir. Como siempre, esta discusión continúa en redes sociales. Usted puede participar usando numeral El Andén, donde nos subimos para vernos, para oírnos la próxima semana en el espacio de Jóvenes para Jóvenes. Chao. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.